Las Fuerzas Armadas del Ecuador han ejecutado cerca de 53.000 operaciones militares en la zona de frontera. Son acciones que han generado más de 243 millones de dólares en pérdidas para las economías criminales. Estas operaciones forman parte del control territorial y la seguridad nacional. Ya les contamos más detalles. Saludos, amigos. Así es, esto es Impacto Semanal. Gracias por acompañarnos. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, rechazó los señalamientos que se han generado en su contra por supuestas presiones que habría recibido el juez Carlos Serrano en un proceso de narcotráfico. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, apareció en una entrevista la noche de este lunes para generar reacciones en relación a los señalamientos que se ha hecho en su contra tras las denuncias del juez Carlos Serrano por aparentemente haber recibido presiones de quien era el director provincial de Pichincha de la Judicatura, Henry Gaibor, y que incluso existe un diálogo que fue filtrado entre ambos. Y el pedido como tal no me dijeron así basado, en absoluto. Entiendo. Que le ponga atención que es una defensa muy particular, pero que esta persona podría delatar quién habría contaminado. Insisto, espero esta no diga el mensaje. Entiendo. Lo que corresponda resolver, doctor. No, claro. Tranquilo. Yo sí. solamente cumplo con pasarle el mensaje. Sí. Descarto totalmente porque precisamente esa es la narrativa que se quiere sentar. Es esposa del presidente, caso supuestamente de un juez presionado, entonces liberen al narcotraficante. Eso es lo que quieren sentar. Y lo descarto porque no existió ninguna presión, aunque no me refiero ahora a profundidad por los audios, porque posiblemente sé que la Fiscalía ya debió haber tomado alguna acción e ingresado esa información al expediente. Para la ex vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, la designación del exdirector del Consejo de la Judicatura en la provincia de Pichincha, Henry Gaibor, fue propuesta por Mario Godoy, y no como él lo ha señalado en las últimas horas. Él presentó la propuesta de Henry Gaibor y hay que buscar solamente la sesión en la cual aquello sucedió. ¿Usted da fe de aquello? Y yo doy fe de aquello, ¿no? Si al menos que la memoria me falle. Desde el sector de los juristas ya se habla de que estos procesos no pueden seguirse dando en el sistema de justicia y que incluso se debe realizar una investigación exhaustiva, no solamente a nivel administrativo, sino también judicial, para que estos hechos no se sigan repitiendo. Pues ya vimos lo que pasó en el caso Metástasis, Purga y Plaga, en donde las más altas autoridades de la justicia estuvieron involucradas. Lo que debe hacerse son las dos cosas. Primero, la presentación del doctor Mario Godoy ante la Asamblea para que se determine cuáles son sus justificativos. Y la segunda, por el otro lado, es que Fiscalía siga con la investigación de tráfico de influencias. Mario Godoy ha solicitado al Pleno del Consejo de la Judicatura una licencia para preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional, que se realizará la próxima semana, la misma que ya incluso se habla de que podría derivar en un posible juicio político. Y atención, el riesgo país de Ecuador alcanzó los 499 puntos, la cifra más baja desde el 2018. A 9 días del cierre de año, el riesgo país de Ecuador rompió la barrera de los 500 puntos. Se ubicó en 499 este lunes. Es el registro más bajo de los últimos 7 años. Comparable al de febrero de 2018, que alcanzó 490 puntos, y el hecho de ya estar por debajo de esa barrera psicológica para los mercados de 500 puntos es un logro importante para el país en ese sentido. En diciembre, el indicador sufrió una caída considerable. El martes 9 marcó 575 puntos y apenas 10 días después, el viernes 19 de diciembre se situó en 508 puntos. El riesgo país ahorita está en tendencia a la baja y se ha continuado de esta forma durante los últimos meses, con un pequeño parón por causa del paro por la eliminación del subsidio al diésel, pero estructuralmente ha seguido bajando a lo largo de todo el año. El 2025, de hecho, arrancó con un riesgo país de 1.186 puntos, producto de la incertidumbre previa a las elecciones presidenciales de febrero. Pero en menos de 12 meses ha disminuido
disminuido casi 700 puntos. Una mejoría que, según Gerardo Verdecia, director de investigación del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, responde a varios factores. Las decisiones que el gobierno ha tomado en pro de poner en orden las finanzas públicas, es decir, decisiones como la desvinculación de funcionarios del sector público o como la eliminación de subsidios a la energía y sobre todo a los combustibles. Pero para poder acceder a financiamiento internacional competitivo, Ecuador necesita reducir aún más el indicador, dice Jorge Calderón, analista económico. El gobierno ha tenido la expectativa de poder emitir bonos, pero hacerlo a partir de mayo-junio, si es que este logra estar en un nivel entre 300 a 400 puntos, que significaría que la tasa de interés podría estar entre 6 y 6.5%, sin duda bastante atractiva. Los primeros meses de 2026 serán claves para determinar si se consolida esta tendencia a la baja. Y a pocos días de cerrar el 2025, las cifras del SRI revelan un repunte clave en la economía del país. Según datos oficiales del Servicio de Rentas Internas, las ventas del mes de noviembre alcanzaron los 22.069 millones de dólares, un incremento del 10.4% frente al mismo mes de 2024, con base en la facturación electrónica a nivel nacional. Indudablemente ha habido un mayor movimiento comercial, se ha incrementado el sector productivo y de hecho se han incrementado las recaudaciones fiscales. Desde el SRI se detalló que los sectores con mayor crecimiento fueron las actividades profesionales con un alza del 28.1%, el suministro eléctrico con 24.6% y la construcción con 22.4%. Vemos cómo la economía tiene buenos indicadores de este momento. Hay un crecimiento fuerte en las exportaciones no petroleras, lo cual es muy positivo. A esto se suman otros sectores clave como el turismo, el comercio y la industria manufacturera, evidenciando una reactivación progresiva en distintas áreas de la economía. Si la economía está creciendo en un 3.5 de acuerdo al Banco Central, todo crece al mismo ritmo. Y está permitiendo además inyectar una gran cantidad de liquidez a la economía. Por eso es que también las tasas de interés están bajando de manera permanente. Con estas cifras, el gobierno apunta a cerrar 2025 con indicadores positivos en ventas y recaudación, marcando un escenario de mayor dinamismo económico y expectativas favorables para el inicio de 2026. Y en el caso de las Malvinas, la defensa de uno de los procesados, que fue declarado inocente, puntualizó que la justicia puede actuar técnicamente, sin presiones y en el marco de la ley. Como un pacto silencioso, dolo y ocultamiento por parte de los involucrados, se refirió el juez ponente Giovanni Suárez, acciones propias de un delito de desaparición forzada. La causa de la muerte de Josué, Ismael, Nehemías y Steven fue por el abandono de los menores en una zona peligrosa y desolada. Así lo determinó el tribunal. Desde el primer momento que mis sobrinos se desaparecieron, nosotros siempre estuvimos claros y nosotros sabíamos que fueron los militares y que ellos pegándoles, torturándolos, algo pasó, se les pasó la mano. O sea, nosotros siempre estuvimos claros y creyendo que eso fue así fue como pasó y a la final terminó siendo así. La desaparición de los 4 menores de entre 11 y 15 años se dio en diciembre de 2024. Videos revelaron el momento en el que fueron detenidos por militares en el sur de Guayaquil y llevados a una zona de Taura en Naranjal, donde posteriormente fueron hallados calcinados. La investigación señaló a 16 militares que estuvieron aquel día en las patrullas. En este caso se ha comprobado, de acuerdo al tribunal, los hechos directos y también la falta de información que proporcionaron, que decantó lamentablemente en la muerte de los 3 adolescentes y del niño. Este 22 de diciembre de 2025, el tribunal dictaminó una sentencia de 34 años 8 meses para 11 militares. Otros 5 recibieron una pena de 30 meses de prisión por colaboración eficaz. La sentencia también implica el pago de $10,000 cada sentenciado a los familiares de las víctimas y ofrecer disculpas públicas. Es muy importante para el país, sobre todo, que sepa que los niños no eran delincuentes y que una de las cosas que se ha determinado por el tribunal es que se declare a los medios de comunicación y se aclare que los niños no estaban delinquiendo. Tras la sentencia, el Ministerio de Gobierno se refirió al fallo como un paso decisivo hacia la verdad y la justicia. Este fallo confirma que los crímenes graves no pueden ni deben quedar en impunidad y que las instituciones están llamadas a responder
con firmeza cuando se vulneran derechos fundamentales. Desde el Gobierno Nacional reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la reparación integral de las víctimas, la garantía de no repetición y el respeto absoluto a los derechos humanos. Esta sentencia tiene que ver únicamente con el delito de desaparición forzada. Los niños fueron ejecutados y quemados. Esto es una investigación que se lleva en otro proceso. La audiencia de juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otros procesados por el denominado caso AAA fue declarada fallida el 24 de diciembre y se reprogramó para finales de enero del 2026. Pese a varios pedidos de diferimiento, la audiencia de juicio del caso AAA arrancará este miércoles 24 de diciembre a las 14:30 en Quito. El tribunal ya está completo y la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, una de las 15 personas procesadas por comercio irregular de combustibles, se prepara. Estamos preparando ya nuestras teorías del caso, nuestros alegatos, las preguntas que vamos a hacer a cada uno de los 111 testigos que se han anunciado en este juicio. El abogado Ramiro García confía en que se podrá demostrar la inocencia de su representado. Lo que sí le puedo decir es que no hay ninguna evidencia de que el señor Aquiles Álvarez hubiera participado de forma alguna en la comisión de algún delito. En el caso AAA, la Fiscalía investiga la relación existente entre 6 empresas y distribuidoras de combustible vinculadas a Álvarez, que comercializaron de forma irregular grandes cantidades de diésel, más de 60 millones de galones. Es importante señalar que el comportamiento financiero que registran las empresas de Aquiles Álvarez muestran un comportamiento inusual, no solamente en la compra, sino también en la facturación, en el destino que se le dio a cientos de miles de galones, incluso con incoherencias como despachar gasolina a un carro a diésel o viceversa, entregar más de 100.000 galones de combustible a un automóvil para que, no sé, recorra 4 veces, le dé la vuelta al mundo. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos es la acusadora particular. Su director ejecutivo, Cristian Puente, está a la espera de que inicie el juicio. Insiste en que es responsabilidad de la empresa comercializadora de propiedad de Álvarez. La comercializadora ejecuta 2 actividades principales. La de logística, es decir, hablar con Petroecuador, pedirle el despacho de combustibles a determinadas estaciones de servicio. Y la segunda actividad es del control efectivo de que esas estaciones de servicio cumplan con las ventas al usuario final que le corresponde. Álvarez lo desconoce. Pretenden que como gerente yo haya estado donde se despacha a las 2 de la mañana en Morona, Santiago, en una gasolinera que está afiliada a Copesa. Entonces, lamentablemente le comento que sí tiene que saber qué es lo que pasa a las 3 de la mañana en la gasolinera del Pangui, porque ese es el control que debe efectuar. El perjuicio al Estado supera los 90 millones de dólares, lamenta el asambleísta oficialista Andrés Hushmer. ¿A dónde han ido destinados esos recursos? ¿Quién se terminó llevando el dinero que debería haber llegado a la gente? La distribución ilegal de combustibles es una actividad delictiva directamente vinculada con el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico. Pausa y en instantes el presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión con el mandatario de Chile. Y reiteramos que las Fuerzas Armadas del Ecuador han ejecutado cerca de 53.000 operaciones en la frontera. Esto y mucho más aquí en Impacto Semanal. Y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, eligió a Ecuador como uno de los primeros destinos tras ganar el balotaje. A las 11 de la mañana, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, llegó al Palacio de Carondelet. Se reunió con el presidente Daniel Noboa por un poco más de 2 horas. La cita se concentró en temas de seguridad y en la lucha contra el crimen organizado que impulsa el gobierno de Ecuador. Crimen organizado transnacional, crecimiento económico, trabajo con nuestra comunidad social y sobre todo integración regional para poder enfrentar juntos los desafíos que el día de hoy, la realidad que vive Latinoamérica, nos pone al frente. La superación de la pobreza, como lo han logrado en ciertas áreas en Ecuador, la disminución de la inflación, políticas públicas bien enfocadas, orden fiscal, son muy importantes para nosotros en el periodo que viene.
En ese diálogo surgió una propuesta, la creación de un corredor humanitario. El objetivo, explicó Cast, es permitir que venezolanos que se encuentran de forma irregular en Ecuador y Chile puedan retornar a su país. Y también solicitarle al gobierno venezolano que abra las puertas de su frontera para que aquellas personas que quieran volver puedan hacerlo. Antes de cerrar este tema, el presidente electo de Chile fue más allá y fijó su postura sobre la crisis en Venezuela. Yo hablo por lo que podrá hacer mi gobierno. Yo no reconozco a una dictadura, pero eso no quiere decir que ese país no reciba a sus connacionales. Por lo tanto, para nosotros es prácticamente imposible conversar con alguien que no ha respetado la democracia. La agenda continuó con una reunión con empresarios en un hotel en el norte de Quito. Ahí aseguró que esta visita es una señal de esperanza y cooperación y anticipó una relación estrecha con Ecuador cuando asuma oficialmente la presidencia de Chile. Las Fuerzas Armadas del Ecuador han ejecutado cerca de 53.000 operaciones militares en la frontera. Veamos. La frontera ecuatoriana se ha convertido en una línea de contención permanente. En selvas, ríos y pasos ilegales, las Fuerzas Armadas del Ecuador sostienen una ofensiva constante contra economías criminales que buscan controlar territorio, rutas y recursos. Así lo revela el consolidado del Ministerio de Defensa. Más de 53.000 operaciones fronterizas han sido ejecutadas, golpeando estructuras vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y a la guerrilla. Tienen sus caletas donde tienen ropa, tienen armamento, tienen munición, tienen alimentos. Los objetivos neutralizados por Fuerzas Armadas dejan un impacto económico para las redes criminales en un valor superior a los 243 millones de dólares. Para cualquier denuncia o información que tengan sobre el cometimiento de cualquier delito, deben comunicarse con el 131. La información que ustedes entreguen será reservada. La Amazonía es uno de los principales escenarios de esta presión militar. Allí el despliegue no ha sido esporádico, es sostenido, técnico y estratégico, enfocado en cortar logística, combustible, explosivos y maquinaria utilizada para actividades ilícitas. Solo en Orellana, las Fuerzas Armadas han ejecutado 426 operaciones, mientras que en Sucumbíos se contabilizan 854 intervenciones militares. Cada operación apunta a un mismo objetivo: debilitar la capacidad operativa de las economías criminales. Y en Azuay se dio otro golpe a la minería ilegal. Se decomisó cientos de elementos usados en esta actividad. La minería ilegal recibió un nuevo golpe en Azuay. En una operación liderada por el ejército, se atacó un campamento localizado en el cantón Sixig, en el cual la explotación de oro es un tema recurrente. Para ello, previamente se realizaron operaciones de inteligencia y propiamente en el desarrollo que se efectuó se emplearon 298 efectivos del ejército ecuatoriano, 7 servidores policiales, 2 técnicos de la Agencia de Regulación y Control Minero, y como medios también se utilizaron 21 vehículos terrestres, tácticos y administrativos, un helicóptero de la aviación del ejército y además del empleo de drones. Las evidencias eran notorias y por eso fueron decomisadas y destruidas. Además se detuvo a un hombre que estaba en el lugar de los hechos. Como resultados de estas operaciones, tras la localización y localización desarrollada por inteligencia militar, se efectuó la destrucción de 14 campamentos de minería ilegal, se efectuó la destrucción de 7 excavadoras, 6 generadores de energía, 300 galones de combustible, 16 tacos de dinamita. Además, hubo un ciudadano extranjero aprehendido que fue puesto a órdenes de la Policía Nacional. El problema aquí no es solo la explotación ilegal, sino la contaminación que esto genera, especialmente al río Santa Bárbara, afluente que cruza varios cantones ubicados en la zona oriental de la Azuay. Que realizamos también un sobrevuelo con la aviación del ejército y es visible a lo largo de la ribera del río el daño ambiental, especialmente en lo que se relaciona a las excavaciones que efectúan e inclusive la alteración del curso de agua a lo largo del río Santa Bárbara, ¿no? Por efecto de las maquinarias y el material que es extraído,
Obviamente también se produce una devastación de ciertas áreas de flora en el sector y los daños colaterales que produce a la fauna silvestre también. Investigan asesinatos registrados de una vivienda del cantón Durán. Esa casita bajita es. El ataque a bala ocurrió pasadas las 18 horas de este domingo en el bloque 1 de la cooperativa 5 de junio en el norte del cantón Durán, a donde llegaron delincuentes armados en carros y motocicletas, quienes ingresaron a una casa y dispararon contra varias personas que celebraban la llegada de una de ellas desde Chile para pasar las fiestas navideñas. La verdad es que como estaba la música, estaban con música al lado, entonces no escuchó, dice bien, pero 5 o 6, no sé. No, claramente no sé cuántos son. Según vecinos del sector, en la casa estaban reunidos desde el sábado por la noche y al parecer entre las víctimas estaban 2 personas que habrían sido amenazadas por la banda de los Latin King, por lo que las investigaciones policiales establecen que el ataque armado responde a una retaliación ordenada contra la banda de los Chone Killers. Pasar una pared. Una, o sea, es la que la enseñó, y no sé qué arma será eso, pero hizo un hueco en el cuarto de mi hijo. Pasó y mi hijo chocó contra la escalera y ahí había una pluma y la pluma la reventó esa pluma ahí. Los fallecidos fueron identificados como Javier Alexander Jiménez Maruri, de 23 años, quien sería víctima directa del atentado. Su esposa María Esther Montoya Campoverde, de 23 años, su suegro Osvaldo Norberto Montoya Arellano, de 43, y la señora que llegó de Chile, Lidia Abigail Romero Hermenegildo, de 27. Los 3 serían víctimas colaterales del atentado. Pero también entre las fallecidas figura Renata Rafaela Potes Cantos, una menor de 14 años, quien aparece en los registros de la Fiscalía mencionada en delitos de intimidación y extorsión, situación que las investigaciones determinarán su posible participación. Sí, aquí al frente ahí vivía ella, de 14 años. En lo que estaban ahí reunidos porque la cuñada había venido de otro lado y con el niño de 8 años. Habían 4 niños pequeños, no le pasó nada. La policía y la fiscalía continúan con las investigaciones sobre esta masacre registrada en el norte del cantón Durán para establecer las causas que lo motivaron y para capturar a los responsables, quienes ya estarían plenamente identificados. Capturado con más de 8 antecedentes penales, este es el perfil de uno de los detenidos que secuestró a 3 jóvenes en Latacunga. La liberación por parte de la UNACE de 3 jóvenes que se mantenían secuestrados durante varios días en la provincia de Cotopaxi fue un éxito. Pero más allá del rescate de las víctimas, está hoy la identificación de quienes fueron detenidos por este secuestro, pues 2 personas fueron detenidas en flagrancia. Uno de ellos tendría un extenso prontuario delictivo. Según información proporcionada por la Policía Nacional, Byron F. registra antecedentes por tenencia y posesión de armas, robo, asociación ilícita, extorsión y terrorismo organizado. Desde el 2014, 8 antecedentes que van desde la extorsión, tenencia de armas, terrorismo, entre otros. Hoy los 2 detenidos en este proceso fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Se les dictó prisión preventiva y en medio de las diligencias que se practican, se busca identificar si más personas podrían estar involucradas en este caso, pues los cargos por los cuales hoy están siendo imputados es por secuestro extorsivo. Y el rescate lo pedían, la cifra era de $150,000. Durante el operativo también se recuperaron indicios clave para las investigaciones de parte de las autoridades, entre ellos 4 teléfonos celulares, 2 armas blancas y elementos que ahora forman parte de pericias judiciales, que además de reforzar la acusación fiscal, servirá para identificar si son partes de una estructura delictiva o si tienen otros compinches con los cuales se generó el secuestro de los jóvenes. En la ciudad de Latacunga, 5 integrantes de una banda de narcotráfico internacional fueron capturados en las provincias de Guayas y Manabí.
Se trata de la operación Encuentro 58 Atlas, ejecutada por la Dirección de Investigación Antidrogas en las provincias de Guayas y Manabí, donde con apoyo de efectivos del GEMA hicieron 4 allanamientos en el distrito Portete de Guayaquil, en el cantón Durán, así como también en los cantones Montecristi y Manta, en cuyos domicilios capturaron a 5 personas. Los capturados serían integrantes de una organización de narcotráfico internacional a gran escala, responsable del envío de al menos 3 cargamentos de droga a Europa y Australia, valorados en más de $10 millones, para lo cual habían constituido una empresa exportadora que la utilizaban como fachada para el ilícito negocio. Durante la redada policial cayeron el gerente, el presidente, un accionista y 2 operadores logísticos de esta narcoempresa especializada en contaminar droga en la estructura de los contenedores que enviaban desde los puertos de Guayas con productos de exportación. Anteriormente ya cayeron otros 2 integrantes de la misma organización narcodelictiva. Es decir, ya han sido capturados 7 narcoexportadores, quienes gracias a las investigaciones de los agentes antidrogas ya están tras las rejas y no seguirán enviando droga desde los puertos ecuatorianos. Detectan aparente falsificación de licores y bloques falsos de droga en un mega operativo en la provincia del Guayas. Los detalles. Hasta los propios delincuentes salen estafados. Sí, estos bloques no son reales, son solo una fachada de estafadores que venden estas sustancias a diferentes bandas. Esto se descubrió mediante el operativo Apolo 34, ejecutado por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en los distritos Florida, Durán, Nueva Prosperina, Pascuales y San Borondón, en donde se aprendieron a 17 sujetos. Aparentemente es 1 kilo de droga. Han estado haciendo esto que obviamente es falso, haciendo las ventas, obviamente a gente que luego de darse cuenta de esto ha regresado a cobrar por el daño, el perjuicio. Inclusive se ha encontrado en contenedor esta gente sabida, porque no hay otro término más, que han estado engañando a delincuentes, y por eso cuando yo en algunas ocasiones les he dicho que se están matando entre ellos, pues bueno, ahora ha llegado inclusive la falsificación de estos falsificación de kilos, bloques de droga, y obviamente pues regresan a cobrar por ese tema. Pero esto no es lo único falso que allanó el bloque de seguridad durante este mega operativo. Más de 154 licores adulterados estaban siendo comercializados con sellos originales. En este caso hemos encontrado las botellas y los galones de licor, el cual tenían las dosis para cambiar o dar el sabor similar al del licor, y luego lo que nos llamó la atención también, encontramos los timbres de la aduana que le ponen a las botellas, que luego de leer el código QR da efectivamente la información de la botella. Asimismo, una banda delictiva que asaltaba a una cadena de almacenes fue destruida tras este operativo. Estamos actuando en diferentes sectores de la ciudad, en cada sector tenemos diferentes grupos que quieren tratar de sembrar el miedo, pero los territorios, como ya siempre lo hemos dicho, son del bloque de seguridad. De los 17 sujetos aprehendidos, 5 fueron detenidos por diferentes delitos. Asimismo, 30 armas de fuego fueron incautadas, 372 cartuchos, 18 alimentadoras, 28 motocicletas fueron recuperadas y aprehendidas, al igual que 7 vehículos, 9 celulares, 2 cartones con pirotecnia y 2 tacos de dinamita. Estos son los resultados que ejecuta la policía en conjunto con las Fuerzas Armadas, acabando así con las bandas delictivas, que no solo se aprovechan de la ciudadanía, sino de sus propios compinches. Y en instantes, la policía recuerda a la ciudadanía que ofrece el servicio de traslado de valores. Y atención amigos, la vacunación contra la influenza se amplía a toda la población. Esto y mucho más aquí en Impacto Semanal. Y atención, la Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que ofrece el servicio de traslado de valores, el cual puede ser solicitado con una simple llamada al EQ 911. Evitemos los robos.
En el circuito de Iñequito, donde es una de las zonas financieras reconocidas de la capital, al menos 10 servicios de traslado de valores son los que solicitan a la Policía Nacional diariamente, pues este es un servicio de manera gratuita que ofrece la entidad. Usted llama al ECU 911 y el traslado de valores, una motocicleta irá al lugar y le acompañará al lugar donde usted domicilio, donde tenga que entregar ese dinero. La cantidad es irrelevante y el acompañamiento, según el mayor Daniel Moreno, jefe de operaciones del DMQ, llegará en un tiempo muy corto. Tanto al momento de depositar la cantidad de dinero o al retirar la cantidad de dinero. El tiempo en el que acude el servidor policial va entre 5 a 10 minutos máximo. El recordatorio se realiza a raíz de los últimos hechos reportados en estos días. Entre ellos el asalto a una mujer a quien le robaron más de $46,000 en la avenida Gaspar de Villarroel. Y otra fue de un ciudadano de nacionalidad china al que le robaron cerca de $100,000 en el sector del condado. En las calles, la ciudadanía opina sobre este tema. Yo creo que la gente debe ser un poquito más responsable. Cuando tiene mucho dinero, creo que no debería arriesgarse tanto. En caso de que yo quisiera manejar mucho dinero, pedir el resguardo de la policía para tener mayor seguridad hasta que llegue al banco. La policía nos dice que son varias las socializaciones que se realizan a las entidades bancarias para que mencionen este servicio. Sin embargo, esta decisión es propia de la gente. Tenemos este resultado lamentable del robo de los $46,000. Los de las entidades bancarias supieron comunicar que sí le indicaron que hay este servicio por parte de policía, pero como es algo ya voluntario de cada persona que va a retirar, entonces no aceptó y lamentablemente se dio este suceso. Las autoridades además recuerdan que este servicio está activo todos los días, como una medida clave para reforzar la seguridad ciudadana. Y tras detectarse el primer caso de supergripe desde el Ministerio de Salud, anticipan que los contagios podrían extenderse. Por ahora se espera la confirmación de al menos 4 sospechosos. De acuerdo a la información oficial, el nuevo contagio fue detectado en la provincia de Pichincha y corresponde a un niño. El registro epidemiológico revela que el menor estuvo en contacto con 2 personas quienes al momento son asintomáticos y quienes permanecen bajo cerco epidemiológico y vigilancia sanitaria. El noticiero conoció que el segundo contagio de influenza A H3N2 subclado K detectado en Pichincha corresponde a un menor de edad con características similares al primer caso confirmado en Ecuador, que fue un niño de 10 años detectado en la provincia de Azuay. Se trata de un caso de influenza A H3N2. En el primer caso, el cerco epidemiológico se extendió a varios familiares que llegaron desde España para visitar al menor en Ecuador. En cuanto al segundo caso detectado en Pichincha, las autoridades de salud mantienen reservada la información mientras continúa el cerco epidemiológico. La variante K es una mutación genética del virus de la influenza AH3N2. Aunque no se trata de una cepa completamente nueva, presenta cambios genéticos que le permiten infectar a mayor velocidad que el resto de virus. Vamos registrando nuevos casos, otros casos de esta variante, podemos ir midiendo la velocidad de transmisión en nuestro país en particular, reiterando que el ejemplo de otros países nos dice que se transmite de manera rápida, sin embargo hay que analizar la situación local y mal haría yo en adelantarme a decir que para las festividades ya es comunitaria. De ahí que el Ministerio de Salud amplió la vacunación para toda la población. Sin ninguna restricción de edad puede recibir la dosis de vacuna si la requiere. Así que invitamos a que vayan a los centros de salud y reciban esta dosis y protejan a su familia. A partir de este anuncio, la respuesta ciudadana ha sido masiva. El noticiero recorrió varios centros de salud de la capital, detectando en todos ellos gran cantidad de personas que llegan para vacunarse. A buena hora nos queda para que no tenga oportunidad de contagio. Está ordenado, lo cual es bueno porque dan números, entonces no hay aglomeraciones, digamos. Normalmente aquí en el Centro de Salud de Cotocollao, en la ciudad de Quito, se vacunaba en un día a 200 personas. Tan solo en la mañana ya superan las 400. Listo, mi señora queda vacunada para la influenza. Para inmunizar a la población, el Ministerio de Salud cuenta con 3.500.000 dosis. Y la vacunación contra la influenza se amplía a toda la población. El Ministerio de Salud habilitó la inmunización sin restricción de edad. Hasta hace poco,
La vacuna estaba designada únicamente a grupos prioritarios como adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Desde este 24 de diciembre, la estrategia cambió. Cualquier persona puede acudir a los centros de salud del país y recibir la dosis de manera gratuita. La campaña de vacunación pasa a su segunda fase, en donde ya toda la población, sin ninguna restricción de edad, puede recibir la dosis de vacuna si la requiere. Así que invitamos a que vayan a los centros de salud y reciban esta dosis y protejan a su familia. La decisión responde a un análisis epidemiológico que advierte un incremento de casos de influenza, principalmente de los subtipos H3N2 y H1N1, en un contexto donde los adultos mayores y niños son los más expuestos, sobre todo con las reuniones navideñas y de fin de año. Sí, claro que sí, porque ahorita nos agarró a todo el mundo y estamos todos. Entonces esto claro que va a disminuir el impacto en las personas en la salud y más el riesgo también. El Ministerio de Salud asegura que en el país se cuenta con 3.500.000 dosis de vacuna contra la influenza. De ellas, 2 millones ya están distribuidas en los centros de salud, mientras que 1.500.000 permanecen en el Banco Nacional de Vacunas, listas para reforzar la cobertura a escala nacional. Cabe aclarar que quienes presenten síntomas respiratorios deben esperar recuperarse antes de vacunarse para evitar complicaciones. Una vez que se ha confirmado en Ecuador la presencia de la llamada variante K de la influenza, conozcamos sus características. Es una mutación del virus estacional AH3N2 que predomina en varios países de la región. No se trata de un nuevo virus ni de una nueva enfermedad. Es la misma influenza que circula cada año en nuestro país, pero con cambios genéticos que la hacen más contagiosa según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Los síntomas son los habituales que produce la gripe, como fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dolores musculares y fatiga intensa. En la mayoría de las personas, la evolución es favorable y el cuadro se resuelve con reposo e hidratación. Sin embargo, las autoridades advierten que existen grupos con mayor riesgo de complicaciones, como niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas o defensas bajas. En tales situaciones, ¿cuáles podrían ser los signos de alarma? Fiebre alta persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión o deterioro repentino del estado general. En estos casos se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud. En lo que tiene que ver con la prevención, las medidas siguen siendo las conocidas y con un buen nivel de efectividad. Lavado frecuente de las manos, uso de mascarillas si se presentan síntomas respiratorios, evitar la automedicación y vacunarse contra la influenza para reducir significativamente el riesgo de hospitalización y complicaciones. El Ministerio de Salud inició una campaña de vacunación que se extenderá hasta el próximo año. Ha indicado que hay un stock suficiente para atender a la población. Acuda a cualquier centro de salud. Vacunarse es la mejor herramienta para evitar complicaciones. La mañana se llenó de colores, risas, emoción y más de 50 pequeños guerreros que cada día luchan contra el cáncer, recibiendo un agasajo especial cargado de ilusión y esperanzas. Chicos, ¿cómo están? Detrás de esta hermosa iniciativa se encuentra este padre y buen ser humano. Él, hace algunos años, también venció el cáncer y esta es su forma de agradecerle a la vida. ¿Cuánto tiempo más va a realizar agasajos como este?
hasta que tenga el último suspiro de vida. ¿Por qué? Porque es un agradecimiento a Solca por lo que ellos hicieron por mí. Hay que tener mucha conciencia de lo que te está pasando y que lo puedes solucionar si lo detectas a tiempo. ¿Y qué les parece si lo vamos haciendo más rápido? Cada sonrisa es un milagro y cada niño nos enseña lo que significa ser fuerte. ¿Y cómo te sientes hoy? Emocionado. ¿Cierto que te va a dar una sorpresa? Sí. Qué bonito que está tu traje. Tú eres Yasmín. Ay, una vueltita a verte. ¡Ay, qué bonito! ¿Y dónde está la mamita? A ver, la mamita. Ahí está la mamita. ¿Cómo te sientes? Bien. Te felicito por ser muy fuerte, muy valiente. ¿Hace cuánto que no vas al hospital? Mucho. El agasajo finalizó con la alegría reflejada en los ojos de cada niño que por un instante dejó a un lado la dificultad de la enfermedad que cobra tantas vidas cada minuto. A oscuras vivirán millones de cubanos las fiestas de fin de año debido al déficit energético del país. Esto y más en el siguiente resumen internacional. La crisis energética en Cuba ha alcanzado un punto crítico justo en el cierre del año, confirmándose que las festividades de Nochebuena y Navidad transcurrirán bajo un esquema de apagones masivos que afectarán a casi todo el territorio nacional. Según los informes más recientes de la Unión Eléctrica, el déficit de generación superará los 1.500 megawatts durante las horas de mayor consumo, una cifra alarmante que garantiza que más del 50% del país se quedará sin suministro eléctrico de manera simultánea durante las cenas familiares del 24 de diciembre. La situación es el resultado de una combinación devastadora de factores. Esta precariedad técnica significa que, en muchas provincias fuera de La Habana, los cortes serán de hasta 18 horas diarias, dejando a millones de cubanos sin la posibilidad de refrigerar alimentos o cocinar las cenas tradicionales de estas fechas. El malestar social se ha intensificado ante la falta de una solución a corto plazo, ya que el gobierno ha reconocido que la recuperación del sistema eléctrico nacional es un proceso lento y costoso que depende de importaciones de crudo que no terminan de estabilizarse. Un fuerte temporal de lluvia, viento y granizo causó serios destrozos en el área metropolitana de Buenos Aires, dejando imágenes impactantes en la zona norte. La intensidad de la tormenta en pocos minutos desbordó los desagües y generó inundaciones repentinas que afectaron tanto a comercios como a las principales vías de tránsito. Uno de los momentos más críticos ocurrió en el centro comercial Unicenter, donde el agua comenzó a filtrarse por los techos e inundar los pasillos. Ante el peligro, las autoridades decidieron evacuar a todos los clientes y empleados de forma preventiva. La situación afuera fue igual de grave. La autopista panamericana sufrió anegamientos totales en varios sectores, dejando a decenas de conductores atrapados. En los tramos más críticos, el agua cubrió por completo la calzada y se pudieron ver autos flotando a la deriva, lo que obligó a cortar el tránsito por completo. La celebración de Navidad se tornó en tragedia para el sur de California tras el paso de una de las tormentas más feroces de los últimos años. Este jueves 25 de diciembre, el condado de San Bernardino se convirtió en el epicentro de la emergencia cuando lluvias torrenciales desencadenaron inundaciones y violentos flujos de lodo que han dejado una estela de destrucción a su paso. Viviendas sepultadas hasta las ventanas y vehículos particulares completamente cubiertos por toneladas de escombros y fango. La situación es especialmente crítica en las zonas que previamente fueron devastadas por incendios forestales, donde el terreno sin vegetación no pudo contener la fuerza del agua, facilitando deslizamientos de tierra que arrasaron con todo a su paso. En medio de este escenario, el Departamento de Bomberos de San Bernardino mantiene un mando unificado con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Las cuadrillas de rescate fueron desplegadas estratégicamente en los vecindarios más impactados para evaluar daños y asistir a los residentes afectados. A pesar de estos esfuerzos de recuperación, las autoridades permanecen en alerta máxima, ya que los pronósticos indican que nuevos aguaceros golpearán la región durante el resto del fin de semana. Y ustedes saben que las fiestas de diciembre, como no,
No solamente traen compras, reuniones familiares, también deliciosa gastronomía, pero hay que tener cuidado con el exceso. Veamos. Pocos días faltan para Nochebuena y las familias se preparan comprando las principales proteínas para la cena navideña. $3 del criollo y $2.25 del Mr. Pollo. Tenemos la gallina hornada, también es riquísima, que parece un pavo, la puede también filetear bonito, o pollos grandes, acriollados. Más fresco, recién estamos sacando la producción de los pavos, como lo ve aquí presente. Diciembre es una época de buen comer, pero usted en casa debe considerar las recomendaciones alimenticias de los expertos durante la época. Intentemos que los platos que no son festivos, sobre todo desayunos, almuerzos que suelen ser en casa de uno, sí respeten una cantidad alta de fibras, que son fibras UCI, vegetales y frutas. Una cantidad importante de proteínas magras. No es solamente comer hasta empacharme. Yo voy a probar mi comida, me voy a dar el gusto, no voy a repetir plato, me como lo que me toca, probaré un poquito de chocolatada, o si te gusta rompope, o si te gusta la torta de manzana o el pan de Pascua, pero no se trata de comer hasta empachar. Tradicionalmente, la ciudadanía consume pavo en Nochebuena y cerdo en fin de año. El balance dependerá de no comer en exceso. Intenten no sobrecompensar. Mucha gente tiene la idea de que me comí ahorita el pavo con harto relleno y arroz, mañana corro no 10.000 pasos, me hago 50.000 pasos, Nutri. Eso no suele salir bien, eso suele salir muy mal. Los comerciantes en los mercados ofrecen precios accesibles y productos frescos a los ciudadanos. Costillita de cerdo en buen precio, $3. Por aquí un buen asado, una buena fritada con una panceta bonita, mira. Claro, también se le da un precio más económico para que las personas se lo lleven buen precio. El objetivo principal de las cenas navideñas en familia es fortalecer los lazos afectivos y crear recuerdos significativos, sin descuidar que la alimentación debe ser controlada. Y una pareja unió sus vidas en el registro civil en una ceremonia especial en la que estuvieron Duque y Ubaldo, sus mascotas rescatadas del maltrato. Dani y Michelle, tutores de Duque y Ubaldo, decidieron que su amor no estaría completo sin ellos. Por eso el perrito y el gatito estuvieron ahí, como invitados de honor, como hijos, como parte viva de una historia que cambió el dolor por esperanza. El amor no tiene límites, el amor es infinito y como tal nosotros podemos amar a nuestra familia y parte de nuestra familia son nuestros pequeños hijitos, perrunos y gatunos. Ellos son también unos hijos para nosotros, el matrimonio es algo sagrado, sí, y ellos también son algo sagrado para nosotros. Ubaldo fue uno de ellos. Tiempo atrás fue brutalmente agredido por su ex tutor, pateado una y otra vez frente a un niño pequeño que lo vio todo. Las imágenes estremecieron al país. Rescatado, herido y con miedo, empezó de nuevo cuando alguien decidió no rendirse por él. Hola Fabi, ¿cómo estás? Aquí el señor no quiere entregar el gato y lo está maltratando. Duque también conoció la crueldad. Era usado para pedir dinero en los buses, encerrado en una caja, expuesto y maltratado. Tengo la escuela para ayudarla a maestrar a los perritos y gatos. Su rescate llegó gracias a ciudadanos que no miraron a otro lado y a la intervención de las autoridades. Cuando cada animal de los que llegan a nuestros centros pueden ser rehabilitados, pueden encontrar esta segunda oportunidad, pues eso es lo que nos motiva a nosotros como equipo de UVA a seguir trabajando por ellos, a seguir rescatando más animales. Hoy Ubaldo y Duque ya no conocen el miedo, viven en un hogar donde sobran caricias, cuidados y amor. Señor Acosta puede besar a su esposa. Sus tutores se casaron y los quieren como hijos. Es la prueba de que incluso después de la violencia más dura, siempre existe una segunda oportunidad. Hoy quisimos hacerlos partícipes porque con ellos convivimos, despertamos, soñamos, nos escuchan, pasamos adversidades, pero por sobre todo el cariño está presente, tanto de ellos como para nosotros con ellos. El matrimonio se trata de amarse, de respetarse, ¿sí? Y qué mejor manera, nos amamos y amamos a nuestros pequeños hijitos, peluditos, ¿sí? Son nuestra inspiración también en nosotros, nos ayudó bastante y por eso ellos tenían que estar aquí en esta boda. Y que el amor cuando es real, también rescata.
Y a pocos días de finalizar este 2025, amigos televidentes, nos resta agradecerles siempre su compañía. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 20 horas con un programa especial. Recuerden ustedes, Impacto Semanal. Los domingos también su repetición a las 6 horas. Buena suerte, amigos.